Un buey podía mover un molino para picar grano. Eso, el buey le estaba quitando puestos de trabajo al ser humano. Quizá va a necesitarse menos gente para hacer ciertas cosas, eso sí que es cierto. En un futuro, esa inteligencia artificial tenga alucinaciones. Entonces se ha podido entrenar un modelo con toda esa información que es capaz de en un 90 y pico% decir si la foto que tú le estás pasando es un melanoma o es un lunar. Si no se hubiera apartado, el camión se habría comido al Tesla. Simplemente lo único que ha hecho ha sido apartarse a un lado. Y de repente ha hecho un camión. Porque iba sin frenos. Y los suelto a los dos juntos en una misma habitación, en una misma sala de reuniones. Te digo yo que se dan de hostias. Bienvenido, David, a Nucleopod. Nada, quiero que te presentes para que nos cuentes a qué vienes a hablarnos hoy. Pues hoy hemos elegido un tema bastante interesante que es vamos a ir enfocados un poquito al tema de la inteligencia artificial, un poquito pues cómo está el mundo ahora y estos miedos que tiene la gente, sobre todo también por el tema de que la IA va a venir a quitar trabajos, etc. Y nada, si queréis me presento un poquito. Sí, preséntate para nuestra audiencia. Pues básicamente yo soy una persona que, para empezar, no tengo ningún tipo de estudio. Todo lo que he ido aprendiendo de programación y en sí en la vida viene dado por esfuerzo y dedicación y también gracias a que a día de hoy pues tenemos una herramienta que es Internet, que muchísima gente que genera contenido, que hay mucha información y a día de hoy si te lo propones puedes aprender cualquier cosa. Esto viene pasando desde hace muchos años ya y en realidad pues si quieres aprender un idioma, quieres aprender programación, quieres aprender a hacer costura, vas a poder aprenderlo por ti mismo hasta cierto punto, obviamente, pero siempre vas a poder al menos empezar de alguna forma. Y básicamente mi vida laboral ha ido creando lo que soy un poco también, porque mis inicios en mi vida fueron... Yo terminé la EGB, pues sí, tengo 42 años, y bueno, pues conforme terminé la EGB, empecé en el instituto, no me interesaba nada ni de lo que me estaban enseñando, ni me parecía que el sistema educativo funcionase conmigo, porque no me aburría, no me aportaba nada que yo necesitara. Y entonces yo me puse a trabajar directamente. Yo empecé a trabajar con mi abuelo y en un oficio muy bonito que es la orfebrería. O sea, básicamente joyería, lo que conoce la gente como joyería. El término es orfebrería. Y estuve unos cuantos años, al poco tiempo de trabajar con mi abuelo, monté mi propio taller de joyería en el cual le daba servicio a joyerías, a tiendas de joyería, pues de reparación, de creación de piezas nuevas y todo eso. Y esos fueron mis inicios. Entonces sentamos las bases como una persona que sabe cómo funciona una empresa, que sabe el esfuerzo que lleva a ser autónomo, todo lo que ello conlleva también. Y también sé lo que es fracasar, porque cuando llegó la burbuja inmobiliaria en España, pues mi negocio empezó a caer y a caer y a caer. Y bueno, pues lo solucioné de una forma muy sencilla, pagando todas mis deudas, adquiriendo otras nuevas deudas para pagar aquellas. Y nada, enseguida encontré trabajo, empecé a trabajar en una empresa de fotografía, en un estudio de fotografía, en el cual pues a los 2-3 meses prácticamente mi jefe ya no aparecía por allí. Porque obviamente tenía en el estudio pues una persona que sabía cómo funcionaba una empresa, que era un apasionado en su momento por la fotografía y tal. De hecho, sigo en el mundillo, pues los fines de semana grabo vídeo de bodas. Y luego empecé a trabajar en una empresa simplemente escribiendo las descripciones de producto de la página web, una empresa tecnológica que venden actualmente sistemas de almacenamiento para empresas. O para particulares también. ¿Almacenamiento digital? Almacenamiento digital, sí, tipo servidores. No, servidores de almacenamiento físicos, hardware,
con discos duros, etcétera, pues donde puedes almacenar muchísima información, más, menos, dependiendo de lo que necesites. Y un poco me pasó lo mismo, ¿no? De repente, al poquito tiempo de estar en esta empresa, pues empecé a generar contenido en YouTube, llevar todo el tema de marketing de la empresa y también a dar soporte técnico, pues porque, bueno, siempre me ha gustado la informática mucho, he tenido un ordenador delante, pues desde que los ordenadores funcionaban con tarjetas perforadas. Por favor. Cosas de hace muchísimos años, en las cuales, ordenadores los cuales a lo mejor tenían 1 mega de disco duro. No estamos hablando de 1 giga. Sí, 1 mega. Estamos hablando de 1 mega. No cabe una foto de... Sí, exacto. Imagínate la RAM ya, eso. No, tenías cash, kilobytes Sí. de RAM. Y bueno, rápidamente pues fui creciendo en la empresa y bueno, en esta empresa teníamos una programadora que, de hecho, creo que sigue trabajando en esta empresa, que, bueno, pues hacía su trabajo perfectamente, pero a mí a veces se me ocurrían cosas, las cuales yo decía, ostras, esto nos ayudaría mucho en el trabajo del día a día. Y la respuesta que siempre obtenía cuando proponía este tipo de proyectos era, ya, pero es que eso no se puede hacer. Entonces, a mí me empezó a picar bastante el gusanillo y también, pues, un poco ese afán que siempre he tenido de intentar hacer las cosas bien. Y aparte que yo tengo un problema, una cualidad, o como lo quieras ver, porque puede ir por las dos partes, de que yo siempre he dicho que yo soy una persona que soy un vago funcional. A mí no me importa trabajar mucho y muy duro para evitarme trabajo en el futuro. Eres muy parecido a eso. Exacto. Llegó el podcast y literalmente quiso... ¿Cómo coño automatizo eso para no tirarme 2 horas haciendo Exacto. algo de edición o cualquier cosa? Exacto. Entonces yo cuando hago un trabajo que no me gusta, obviamente me pagan por ello, lo tengo que hacer, es mi obligación hacerlo y obviamente como una persona que ha tenido su propia empresa, pues sé que un empleado tiene que producir y si no, pues no se está ganando el sueldo. Entonces a mí me gusta ganarme mi sueldo. Entonces, pues un día me fui muy enfadado a mi casa pensando que lo que me habían dicho de que no se podía hacer, sí que se podía hacer. Entonces empecé a investigar y vi que sí, que se podía hacer. Lo que pasa es que tenías que saber programar. Entonces empecé a aprender a programar, porque era la herramienta que necesitaba para solucionar mi problema. No porque sea una apasionada de la programación, que ahora me gusta, siempre me ha gustado, pero nunca le había visto la utilidad. Entonces, pues aprendí cosas de inicio, aprendí a programar en Python, que fue el lenguaje de programación más accesible que vi en ese momento, y empecé a crear soluciones para esta empresa, soluciones internas, y uno de mis trabajos era sentarme al lado de uno de mis compañeros y ver cómo trabajaba y preguntarle cosas. Entonces yo le decía, ¿tú qué haces al día? Porque yo sé que tú eres a lo mejor tú eres comercial y yo sé que vendes, pero no sé cómo lo haces. Pues mira, yo para hacer una factura hago clic aquí, hago esto. Tengo que copiarme la idea de la factura para hacer esto. Bueno, entonces, pues empezamos a resolver problemas para hacer el trabajo más eficaz. Al final, si en estas tareas tediosas que tienes que hacer y que además normalmente consideras una pérdida de tiempo, las puedes hacer más fácil, pues te puedes centrar en hacer mejor tu trabajo. Entonces esto es algo que pues gustó mucho en la empresa y después de un tiempo pues salí de allí, empecé a trabajar en otra empresa como programador, ya 100% programador, y ahora gracias a todas estas características pues tengo un trabajo en el cual pues trabajo para una empresa alemana, tengo un buen sueldo y trabajo desde casa mayoritariamente. Y bueno, pues tengo total flexibilidad horaria, soy bastante feliz porque yo ya no utilizo despertador, por ejemplo. Yo sé que antes de las 9 de la mañana voy a estar en marcha, ¿no?
porque mi cuerpo funciona así. Pero no utilizo despertador, entonces yo me despierto cuando ya he dormido lo suficiente. Ya has llegado y, por ejemplo, no tienes horario de entrada en el trabajo. Tenemos una cosa que se le llaman core hours, que son las horas en las que todo el mundo debe de estar, pero empiezan a las 10 de la mañana. Entonces, yo tengo que cumplir mis horas de trabajo. Claro, tú tienes que hacer tus 8 horas. Yo tengo que hacer Pero mis tienes 8 una horas. flexibilidad. Exacto. O sea, imagínate a las 10, de 10 a 11 es la core hour que has dicho. Pero esa hora tiene que estar todo el mundo, pero tú a lo mejor puedes hacer ahí 4 horas y irte a algún lado si tienes que irte y hacerlas más Yo tarde. ahora, si por ejemplo necesito ir al médico, simplemente yo no pido permiso para nada. Yo voy al médico, intento organizar mi agenda para que no me coincida ninguna reunión con ningún cliente ni nada importante y simplemente voy al médico y ya está. No, no tienes que decir al jefe, mira que me tengo que ir. ¿Hago media hora más ese día o no? La hago otro día o directamente a lo mejor ni la hago. Porque yo tengo la suerte de que mi trabajo no se puede medir y siempre que todo esté bien, nadie Nadie te busca. me va a buscar. Claro. Si el trabajo sale, no me quejas. Siempre vas por objetivos, a lo mejor. Sí, a ver, tenemos ciertos objetivos, tenemos ciertas cosas y al final, pues, mientras el trabajo esté bien, todo sea correcto, no hay ningún problema. Aunque sí que es de decir que yo soy una persona que soy muy desordenado y a la vez hay cosas que las llevo muy a rajatabla. Yo mi horario lo cumplo siempre y cuando estoy trabajando, pero cuando no veo sentido a estar delante del ordenador porque no estoy haciendo nada, porque no puedo hacer nada, porque hay algo que tengo bloqueado, porque dependo de algún otro departamento o de algún compañero o que un cliente ha cancelado una reunión y me ha dejado sin poder hacer nada de algo, pues me dedico a hacer otra cosa. Claro, literalmente tienes total soltura para si en un momento no tienes trabajo, te hagas a tomarte un café y ya está. Sí, O cualquier cosa. o tan sencillo. Tuyo. Exacto, tan sencillo como levantarme y decir, bueno, sé que tengo media hora, estoy esperando a que este compañero me apruebe unas cosas o lo que sea, voy a poner lavavajillas. Claro. Porque estoy en mi casa. Claro. Es que eso es lo que no estaba casando conmigo, claro. Es que tú estás en tu casa. Claro. Literalmente puedes ponerte a hacer lo que tú quieras. Entonces, también una de las ventajas es esa, ¿no? Que yo me levanto por la mañana, saco a mis perros, desayuno, le doy una ducha y me pongo a trabajar. Pero no tengo que contar con el tiempo que voy al trabajo. Es que son 8 horas, pero 8 horas full que estás en tu casa. Es que Sí. son 8 horas. Son 8 horas que en las cuales... bueno, y además, de hecho, mucha gente que opina que trabajar en casa no produces igual, pero cuando vas buscando el saber, por ejemplo, puedes levantarte y poner un lavavajillas o hacer algo, también te hace ser más eficiente en tu trabajo y buscar esa forma de hacer las cosas bien, tener controlado tu trabajo para poder también compaginarlo con tu día a día y que no sea un impedimento. Yo entiendo que hay muchísimas personas que trabajan en comercio, por ejemplo, porque yo he trabajado en comercio y sé lo que es estar de cara al público. Y al final, tus 8 horas son 8 horas que estás en el trabajo y no puedes hacer nada aunque estés simplemente ahí sentado esperando a que entre gente por la puerta. Que siempre tienes algo que hacer en un trabajo. Si estás en una tienda te puedes poner a limpiar. Pero que siempre hay momentos muertos que no puedes aprovechar para tu día a día. Claro, eso me pasa a mí mucho en mi trabajo, que a lo mejor trabajo en mantenimiento, entonces si tú estás allí y no hay ninguna alarma, pues así, mirando a la pantalla. Y dices tú, joder, tío, me estoy aburriendo y a lo mejor hay días, como la nave es bastante eficiente, hay días que a lo mejor te saltan 2 o 3 alarmas. ¿Y tú qué haces, tío? Es que te estás aburriendo todo el día. El trabajo en remoto está bien, pero no todo es bueno, ¿eh? A mí al menos lo he tenido que separar. Mesa de trabajo con ordenador de trabajo y mesa de jugar con los amigos o ordenador personal, por así decir, porque te revienta la cabeza. Porque a lo mejor enciendes el portátil y dices, esto es para currar. O sea, yo tengo mi portátil y nada, lo enciendo, ya es todo del trabajo, empieza a abrirse todas las ventanas de para conectarte a todo. Y claro, dices,
no me puedo poner a jugar aquí porque es que se van a empezar a ver cosas a la mente y... A mí por eso me gusta ir al trabajo. No sé. Como Sí. que mi mente como que estás allí y a lo mejor es porque si yo pues, me centro más, ¿sabes? En esa tarea, lo que es el trabajo. Sí, está claro que el trabajo desde casa no es para todo el mundo. Tú tienes que tener un sentido de la responsabilidad muy grande. Porque al final yo, por ejemplo, tengo muchos hobbies. Y uno de mis hobbies está, yo estoy trabajando en esta mesa y mi gran hobby está aquí. Claro. A mí no me impide nada levantarme de mi mesa de trabajo y sentarme a mi otro hobby. Pero tienes que tener un sentido de la responsabilidad y compartimentar y saber diferenciar muy bien tu tiempo de trabajo y eso obviamente no le funciona a todo el mundo. Claro. Y lo que habéis dicho, por ejemplo, de las horas, al final realmente quieren ver resultados. O sea, si te dan un problema, a lo mejor te dan una fecha o a lo mejor no, pero lo que quieren ver es un resultado a un problema y ver que avanza. Si avanzas a un buen ritmo, nunca pasará nada. O se hace 6 horas al día y en realidad tendrías que hacer 8. Yo el primer ensayo, por decirlo de alguna forma, de teletrabajo que tuve fue en esta empresa en la cual estaba generando contenido y en pandemia, obviamente. Pues ahí teníamos una exigencia que era que teníamos que estar con la webcam puesta constantemente. ¿En esa empresa en la que estás ahora? No. En otra. En la que estuve generando contenido y tal, porque como no era algo que había decidido el jefe, pues es por obligación, vale, pues yo quiero veros cómo estáis trabajando, tenéis que tener la webcam activa. Pues nada, te pongo un Y vídeo. todos en la misma llamada de Teams, o bueno, del programa que utilizáramos en ese momento, con las caras ahí. Sí, pero silenciados. Silenciados. Entiendo, ¿no? Sí, sí. Viendo las caras. Pero bueno, tú sabes que estás ahí sentado delante del ordenador. Eso era lo único que quería mi jefe. Vigilancia a tope, tío. Me grabo 8 horas y te lo puedo reproducir perfectamente con el Video Broadcast y te quedas viéndome cómo trabajo hace 2 días, ¿no? Sí, que puedes estar mirando el ordenador, pero a lo mejor no estás trabajando, pero tienes que estar ahí. Entonces, bueno, al final es esa confianza, ¿no? El tener unos objetivos y cumplirlos. Y yo, de hecho, una de las cosas por las cuales me suelen no regañar, ¿no? Pero me suelen dar toques de atención en los trabajos es precisamente pues porque no gestiono bien mi tiempo. Bueno, por decirlo de alguna forma, yo soy bastante eficiente, pero hay muchas cosas que hay días que me enfrasco porque las quiero terminar y tal y hago horas de más. Y aparte no suelo cogerme las vacaciones. Entonces, pues, la empresa dice, vale, sí, muy bien, pero es que tú te tienes que tomar tus vacaciones porque son por ley tus vacaciones. Sí. Y tienes que hacer tus horas. Si haces más, o te las pago o te las cambio por vacaciones, pero si tampoco te coges las vacaciones. Claro. Entonces, yo normalmente termino, pues a lo mejor el último mes del año, me toca cogerme 2 semanas o 3 enteras y en enero otra entera porque es que si no, no me cojo las vacaciones. Y suena así loco, pero en programación algo que es muy frecuente es no lo tocas una semana y ya no te acuerdas. Claro. Como lo dejes una semana, no te acuerdas de nada de lo que has puesto. A ver, de algo sí, pero es muy jodido. Como no lo acabes, dices, es que me voy a quedar aquí una llaga abierta que la semana que viene me va a tardar 2 días en ponerme al día otra vez. Exacto. En programación cortar es bastante complicado. Porque tú estás... Sí, porque yo creo que vas haciéndote como un mapa, ¿no? En tu cabeza, o sea, vas pam, pam, Claro, pam. al final nosotros sabemos programar en COP, que es un lenguaje para autómatas, y es que es así. Por lo menos a mí me ha pasado un esquema muy difícil, que tú estás haciéndolo y al final le llegas otro día como coño dices esto, vale, al final como es un esquema visual, lo sabes, es más fácil que el vuestro, pero si no, yo me imagino una línea de código y digo, joder, ¿qué coño he puesto aquí? A ver, lo nuestro resumidamente casi siempre suele ser o me voy a meter aquí en un fregado, es decir, orientado a objetos o funciones. Ya, sí.
Bueno, digamos que hacemos como pequeñas funciones a las cuales simplemente es llamamos y hacen una acción. Entonces, en todo momento hacemos los códigos de tal manera que en cada parte sean llamadas, es decir... Es parecido a Excel. Sí, podría ser. No lo sé. Sí, tú imagínate, vamos a hacer una Sí, en alegoría. Excel, por ejemplo, sería si la celda esta tiene esto, pasa esto, algo Exacto. así. Sí, exacto. Si tú tienes, por ejemplo, en Excel una celda que tiene un valor de 10 y tú tienes una función o una fórmula que se dice en Excel que hace algo, pues tú simplemente la puedes copiar y pegar y te va a hacer el cálculo, ¿vale? En Claro. programación es diferente porque tú la llamas y siempre va a estar en el mismo sitio, pero es una alegoría que sí que es muy válida. De hecho, hay muchísimas empresas que siguen vivas gracias al Excel. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Porque es una de las pocas herramientas que te permiten hacer cosas que bueno, pues no son programación, pero te ayudan a automatizar ciertas cosas. Sí, por ejemplo, facturas y todo eso muchas Para veces. todo eso es... Muchas veces ideal. coges, metes 4 datos y ya te ha hecho todo. Incluso en donde estoy yo también tienen, por ejemplo, hay un bulto que se ha ido, que lo tienen que dar de baja, pues tienen Excel con todos los bultos y cosas así. Pero que al final es como unas notas. Sí, O sea, a lo mejor ellos pues, buscan por día o clasifican como supongo que lo harán. Y eso, Excel a día de hoy yo creo que sigue siendo una buena herramienta. Sí, lo que pasa es que llegado a cierto volumen de datos, tienes que dar el salto. Claro. Tienes que hacer un programa específico para ti, para tu empresa. Exacto. Y nada, antes has dicho que no tenías estudios. ¿Cómo ha sido el proceso en el que tú empiezas a programar, a aprender ese proceso? ¿Cómo de la nada llegas al nivel que tienes hoy en día? Pues para empezar y sentar unas bases, yo a día de hoy estaría quizá no en un nivel de senior, ¿vale? Digamos que sería ya el tope de, o sea, la persona que lo sabe todo, ¿vale? Pero sí que es cierto que gracias a la experiencia que tengo y todo esto, pues he llegado a un nivel bastante alto, ¿vale? En el cual yo puedo empezar proyectos y terminarlos. Y todos los pasos que haya por en medio, incluso lo que sería el poder hacer que la gente los termine utilizando, que en programación se llama lo que podría ser un despliegue o ponerlo en uso, ¿vale? Una release o como lo quieras llamar. Entonces, eso pues dictamina, ¿no?, que tienes muchísima experiencia en el sector y que eres capaz de trabajar por ti mismo. ¿Cómo llegué? Pues como todo en mi vida, por necesidad. Por necesidad, porque al final yo encontré que había cosas que se podían hacer, que solucionaban problemas y que ayudaban a ese vago que tengo dentro a poder hacer las cosas de forma más sencilla, trabajando más al principio. Ya, pero luego te quitas todo lo de... Sí, eso creo que se lo escucha Elon Musk, que él prefería contratar a un vago que a alguien que quisiera hacerlo todo, porque alguien que quiere hacer, como tú lo dices siempre, no busca la forma de hacerlo más eficiente. Exacto. Busca la forma de hacerlo eficaz, es decir, que se haga. Claro. Pero la eficiencia es clave. Al final, tú cuando estás haciendo una tarea repetitiva, no la quieres hacer porque te molesta, porque te pone de mal humor y te parece una tontería lo que estás haciendo, todo ese tipo de cosas son red flags o banderitas rojas que indican que eso se puede automatizar con programación. Entonces, gracias a esa inquietud, pues, y a la necesidad de que veía que nadie me podía ayudar en este sentido, empecé a interesarme por el mundo de la programación. Y cuando empiezas, al principio puede ser muy complicado porque una persona que programa y que le termina apasionando la programación tiene que tener ciertas cualidades que se pueden entrenar, pero deben de ser innatas, ¿vale? Al final, la capacidad de comprender conceptos abstractos, o sea, y de
el entender cómo funcionan las cosas es lo que va a hacer que seas muchísimo mejor programador. Entonces, yo cuando empecé a programar me di cuenta que estas cualidades las tenía. Porque simplemente yo veía a lo mejor un vídeo de una persona que estaba explicando conceptos básicos de programación, terminaba de verlo y a lo mejor yo no sabía exactamente cuáles eran las letras, las palabras y los símbolos que yo tenía que escribir para que hiciera lo que yo quería, pero yo sabía qué era lo que tenía que buscar para llegar a mi solución. O sea, que sabías ver el problema en sí y ver cómo solucionarlo. Sabías, eras bueno resolviendo problemas. Exacto. Porque yo creo que es una cualidad bastante buena, porque al final sí, el que sabe programar lo que sea, pero no ve el problema, porque está obcecado con que es así y lo tiene que hacer así y no hay forma más rápida, no lo puede llegar a hacer más eficiente. En el mundo de la programación, una de las cosas que son una de las habilidades que son muy importantes es la comunicación también, porque obviamente hay muchos tipos de programadores, ¿vale? Hay gente dentro del mundo de la programación, y esto pues a lo mejor en los comentarios o cualquier cosa hay gente que se me echa encima, pero es así. Hay gente que dentro del mundillo de la programación que son eminencias, que tienen una capacidad de almacenamiento en su cerebro para almacenar sintaxis, código, conceptos y muchísimas cosas, pero sus habilidades sociales están muy limitadas. Entonces, ellos son capaces de ejecutar muy bien, pero necesitan a alguien que les coja de la mano y les diga, esto es lo que me ha explicado el cliente, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Ellos a lo mejor no son capaces de ver la solución o no son capaces de extraer del cliente o de la persona que tenga el hablando con él lo que él necesita, pero tú sí, o sea, en tu caso. Y tú se lo transmites a él para que él lo entienda. Exacto. ¿No? Es como un poco un puente entre lo que quiere el cliente y lo que tiene que hacer el programador. De hecho, a día de hoy ese es mi trabajo. Yo a día de hoy no programo. Bueno, no programo. Hace 2 días programé una solución para la empresa, pero volvemos a lo mismo. Teníamos un problema en la empresa en el cual pues, yo tenía que, de una forma muy tediosa, copiar unas cosas de un sitio y llevarlas a otro. Y dije, a ver, es un trabajo que si me pongo, hoy me da tiempo a hacerlo en 5 horas. Porque tienes que ir copiando una cosa, poniéndola en un sitio, copiando otra cosa, poniéndola en otro sitio. Lo puedes hacer tú, lo puede hacer él, solo tienes que saber 4 teclas, control C, control V. Copiar y pegar. ¿Por qué no? Pero claro, si fuera un trabajo de una sola vez, pues dices, pues lo hago y me olvido. Y ya está. Pero claro, es una cosa que va a ser recurrente y que a lo mejor lo voy a tener que hacer una vez cada 2 o 3 meses. Pues esas 2 horas que habría tardado en hacerlo, hice un programita pequeño, por un script, un programa pequeño, que tú simplemente le das doble clic, por decir un ejemplo, y ya lo hace solo. Tarde 2 horas en hacerlo. Claro, pero ya lo tienes automatizado para siempre. Para siempre. Y además a tus compañeros se lo puedes pasar si es así de funny. Automáticamente, esa tarea ya no la voy a tener que hacer yo nunca más porque la persona que necesita esos datos y esas cosas en ese formato concreto va a poder ir en su ordenador, hacer doble clic y va a obtener lo que quiere. Entonces, es una cosa que yo he hecho y he delegado la responsabilidad en otra persona. Ya nunca más. Solo me voy a enterar si falla el programa. Si falla el programa. Claro, es muy buena idea. O sea, muy buena idea el hecho de que no tenga que ejecutar el otro. Ya no funciona. Porque cuanto menos te acabas de hacer mejor. Así a nadie te llama para decirte, tienes que hacer esto. Claro, al final no adquieres esas responsabilidades. Además de que dependan de ti, a lo mejor algún día no te puedes conectar. Y a lo mejor tienes el ordenador encendido por cualquier cosa. Yo, o sea, al menos yo en mi casa tengo un servidor 24 horas. Sí, yo también. Y ahí todo. Claro, lo tienes ahí al final. Pero, claro, es como un pequeño NAS, pues ahí puedo guardarte todo lo que quieras de la empresa, ya te conectas cuando quieras. Claro. Si a lo mejor me pagas la luz y ya está. O sea, si chupa 12 vatios. Yo personalmente, volviendo un poquito a la pregunta que me has hecho, en resumen, long story short, que dicen los ingleses,
todo nació de la necesidad. Y al final, volviendo un poquito también al principio del podcast, a día de hoy puedes aprender cualquier cosa. Claro, al final todo tenemos Tanta una información biblioteca enorme claro. que nadie tenía antes de internet. Además, enlazando con el tema que queremos tratar en el podcast, Sí. a día de hoy hay muchas formas de aprender. Y una de ellas es ir aprendiendo poco a poco las cosas, ir investigando, ir adquiriendo experiencia, porque sobre todo una de las cosas más valoradas en el mundo de la programación ya no es que tú te sepas el lenguaje, toda la sintaxis, toda la forma de cómo se tiene que escribir, todas las tecnologías que existen. No es tan importante eso, pero lo más importante a día de hoy en el mundo de la programación, y yo creo que él va a coincidir conmigo, es que sepas encontrar la información que necesitas. O sea, que seas... Sí, que no des palos de ciego. Claro, que no vayas buscando en Google y te vayas metiendo en cualquier enlace y diciendo esto me vale y luego no vale. Mira, lo que tienes que hacer, si nos está escuchando a un junior, vas a decir, realmente yo soy junior, o sea que... Sí, bueno. Lo que tienes que tener claro es saber encontrar la solución y cómo llegar a esa solución, hacer todos los pasos intermedios, idealizarlos, apuntarlos, haz lo que quieras, pero saber qué tienes que desarrollar y la lógica que va a hacer cada parte. Y luego lo agrupas todo. Una vez tienes la lógica, simplemente tienes que buscar ¿y cómo coño hago yo ahora para desarrollar código que haga esto de la manera que yo quiero? ¿O en qué lenguaje? Si tú en tu mente tienes cómo hacerlo todo, el código viene solo. El código viene solo. El código viene solo. De hecho, volvemos un poco también al tema, ¿no? Hay varias formas de aprender. Una de ellas es la que más me gusta a mí, Prueba y error. aprender haciendo Prueba y error. y aprender fallando. Claro. Yo creo que al final lo que tú estabas comentando antes, se aprende mucho de los fracasos Por supuesto. y de los errores, porque al final incluso hay gente que contrata asesorías para su empresa y no busca gente que haya tenido éxito, busca gente que haya tenido fracasos. De hecho, en Estados Unidos, una de las cosas que se valora mucho es que tú hayas fallado al menos una vez. Porque ya sabes Sabes remontar. remontar, sabes qué es lo que no tienes que hacer. Claro, que es más importante, más que saber lo que tienes que hacer, es lo que no tienes que hacer para cagarla. Porque es algo que solo se puede aprender fallando. Exacto. Otra de las formas que hay de aprender a día de hoy es ir por la vía fácil. A día de hoy estamos dentro de un boom de la tecnología en la cual lo que podemos englobar como inteligencia artificial, ¿vale? Porque podemos hablar un poquito de eso y profundizar un poquito. A día de hoy todo el mundo piensa que tú puedes tener una idea, decírsela a ChatGPT y ChatGPT te va a dar una solución. No es así. No es así porque al final, si tú intentas aprender a programar, por ejemplo, preguntándole a ChatGPT, nunca te vas a encontrar con esos problemas. Vas a fallar, pero no vas a saber por qué. Y a lo mejor vas a encontrar una solución, pero no sabes por qué ha sido. Claro, no sabes el porqué de cómo romperte la cabeza porque se la está rompiendo ChatGPT. El día que ChatGPT no te sabe dar la solución a lo que tú quieres, estás perdido. Porque no tienes esa habilidad de solucionar los problemas y de buscar la información que tú necesitas. Claro, al final yo creo que eso es una cualidad muy buena en cualquier trabajo. Porque si es el típico que es un técnico y no sabe hacer esto porque lo ha hecho ya algunas veces, pero no sabe enfrentarse a cosas nuevas y darle solución. Exacto. Que es lo que realmente se valora y lo que realmente creo que tiene valor en un técnico o en un programador. Se puede extrapolar a cualquier cosa. Se puede extrapolar a muchas cosas. Tú ten en cuenta que el trabajo de desarrollador de software normalmente va a tener una premisa. Si ya existe una solución, no hay que programarla. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vas a estar programando tú? Cosas que no existen. Entonces, nadie va a poder...
tú no vas a poder ir a copiar algo, porque no existe. Hombre, pero a lo mejor pasos previos sí. Sí. Ahí está. Yo no digo nada, yo dejo que sigas. Ahí está. Podría estar todo el rato ahí por en medio. Ahí tenemos un tema, ¿no? O sea, tú necesitas una solución final. Pero tú puedes coger varias herramientas. Ya no solo varias herramientas, sino que esa solución final se puede despiezar en pequeños problemas. Tú al final, si lo que hay en este tablero es una caja negra y tú no sabes lo que pasa dentro, y tú sabes que pones aquí una pieza y luego aparece aquí de otro color y tú no sabes lo que pasa dentro, para ti es una caja negra que no tiene ningún sentido. Pero si tú eres capaz de abrir esta caja y ver, vale, ¿a qué problema se enfrenta esto? Vale, pues para que esta pieza llegue de aquí a aquí, lo primero que tengo que tener es algo que la mueva. Vale, pues, vale, tengo un problema. No sé mover piezas. Vamos a ver, ¿cómo se mueven piezas? Ostras, pues hay gente que utiliza unas guías de goma con unas ruedas y unos motores. Ostras. Pues vamos a hacer eso. Ya tienes la solución de ese pequeño problema. Ya tienes ese pequeño problema. Ahora, si yo sé pintar una pieza, pero quiero que se haga solo, pues hay muchas soluciones, a lo mejor la podemos meter dentro de un cubo de pintura. Y cuando se haga ya está pintada. La podemos rociar con pintura, podemos hacer muchas cosas. Pero es eso, tú tienes un problema general y lo vas a ir solucionando con soluciones muy pequeñitas. Entonces un programa o una solución, una herramienta, está hecha a base de piececitas muy pequeñitas, problemas que son muy fáciles de resolver normalmente. Sí. Totalmente. Pero que luego, trabajando juntas, son capaces de resolver el problema. El gran problema. Exacto. Pero luego falta que no hay problemas entre ellas también. Bueno, sí. Que por aquí no se mueva en línea recta, de golpe tenga que ir a la derecha y se quede aquí atascado. ¿Sabes? Que es bastante probable también. También eso es una cosa, ¿no? Que tienes que tener una capacidad de planificación, tienes que tener Al final, el mundo de la programación es bastante interesante. ¿Y qué pasa? Que a día de hoy la gente con el tema de la inteligencia artificial piensa que este trabajo lo va a poder hacer una inteligencia artificial. Y lo que el gran público a día de hoy está percibiendo como inteligencia artificial es simplemente los generadores de lenguaje, los modelos grandes de lenguaje que hay, como ChatGPT, como casi todas las cosas. DeepSeek, Llama, la de Facebook. Sí. A día de hoy casi todo el mundo tiene una inteligencia artificial. Al final, esta inteligencia artificial no sabe lo que está diciendo. No, claro, eso suelta cosas y tú tienes que interpretarlo. Claro. O saber interpretarlo. Siempre ha sido una lógica, pero igualmente va por lógica. Los humanos no usamos tanto la lógica como parece. Hay cosas que, si te paras a pensarlo fríamente, dices, pues esto se hace mal. Y a lo mejor ChatGPT da por sentado que se hace así. Y ha usado su lógica que tiene. Claro, también es por eso que tú estás usando ChatGPT para resolver o redactar a este documento, pero tú tienes que ser crítico, tienes que ser técnico. Si eso se está poniendo bien o no. Que ese documento está bien escrito. Puede servir para escribirlo a grosso modo, pero luego tendrás que saber que está bien. Además, en la toma de decisiones, cuando se toma una decisión en una empresa, cuanto más datos abarque, mejor. ChatGPT no tiene todos los datos. No tiene el contexto. Claro. Tú, por ejemplo, ya sabes a lo mejor que vives en España, que tal, no sé qué, y todo eso tú ya lo has por sentado, pero no se lo transmites a él. Entonces, a lo mejor él te devuelve algo que tú dices, ya, pero falta esto, ¿sabes? A lo mejor te dice, si no estás teniendo en cuenta a lo mejor la legislación española, y a lo mejor tiene todos los datos, a lo mejor de Estados Unidos. En Estados Unidos a lo mejor sí que funciona bien y da por sentado que queda allí. Claro, tendrías que introducirle todos esos datos para que te lo haga bien, entiendo. Claro. Como crearle una pequeña base de datos tuya. O sea, pasarle PDF. Claro, eso se llama prompt. Y un prompt es lo que tú le metes a una inteligencia artificial para que ella sea capaz de procesar toda la información. Entonces, ese prompt, ese mensaje, cuanto mejor esté hecho, mejores resultados vas a tener. De hecho, hay trabajos de prompts. O
sea, hay gente que solamente se dedica a hacer prompts. El tema está en que, al final, tal y como funciona una inteligencia artificial de un gran modelo de lenguaje, este modelo de lenguaje va a depender mucho de con qué haya sido entrenado. Tú puedes hacer, cualquiera de nosotros podemos hacer un modelo de lenguaje sencillo, obviamente, porque no tenemos la potencia de procesado que se necesita para crearlo, ¿vale? Por eso las IAs cuestan tanto dinero, luego podemos hablar de eso si queréis. Pero tú puedes hacerlo y tú puedes entrenar a esa inteligencia artificial con textos con faltas de ortografía. Y esas faltas de ortografía se convierten en la verdad. ¿Que te las encuentres? No. Tú imagínate que yo te tengo que enseñar a ti a hablar en inglés, pero yo no sé hablar inglés nativo, ni tengo formación de inglés. Tú puedes aprender inglés como hablo yo, pero no significa que yo hable bien. Claro. Entonces, si la fuente de la información no es la correcta, la IA no va a aprender bien. Es como si tú a un niño le enseñas que comer sopa con un tenedor es como se tiene que comer una sopa con un tenedor. Él va a pensar de mayor que, bueno, cuando avance la vida, pues va a pensar que comer sopa con un tenedor es lo correcto. Es lo correcto. Aquí quiero lanzar la pollita de ChatGPT, no sé cuántos petabytes de información. Tened en cuenta que, por ejemplo, enfocándolo un poco en mi sector, en el sector de la programación, ChatGPT ha sido entrenado con toda la base de datos de código que existe en GitHub. GitHub es un sitio donde tú puedes subir tu código y ahí está almacenado y otras personas lo pueden ver y lo pueden utilizar y pueden aportar a tu proyecto y tal. ¿Qué pasa? Que ahí sube código cualquiera que tenga una cuenta. Gente novata, por ejemplo. Incluso gente novata. Entonces, si tenemos en cuenta que el 80% del código con el que ha sido entrenado ChatGPT es código hecho por gente novata, tenemos un código de gente novata. Tenemos un nivel de código de gente novata con una potencia increíble que tú le puedes pedir que te haga algo y es prácticamente instantáneo. Claro. Pero no va a dejar de ser código de baja calidad. Que por supuesto hay cosas en GitHub que están muy bien hechas, que son increíbles. Sí. Y que yo, por ejemplo, no llego a entender cómo han llegado a esa solución de esa manera. Son cruzadas de vena que tú dices, ingenioso. Pero es lo menos. Entonces es como por poner una alegoría, a día de hoy en la RAE puedes decir, y es correcto, concreta. Es verdad, cierto. ¿Concreta está bien dicho? Pues la RAE dice que sí. Sí. ¿Por qué lo ha aceptado la RAE? No lo sabía. ¿Por qué lo ha aceptado la RAE? Hace poco tuve un debate con eso. Claro, ¿por qué lo ha aceptado la RAE? Porque un lenguaje va evolucionando y si hay una gran parte de la población que dice que concreta está bien dicho, pues se termina aceptando. Lo aceptan, ¿no? Pulpo como animal de compañía. Exacto. O sea, es que también hay que decir que ChatGPT, como vosotros decís, es ciego. Literalmente ve lo que le han dado sus creadores. Exacto. Entonces, O lo que tú le des. si tú le has dado que se tiene que decir a un huevo hay que llamarle micrófono, pues va a llamar micrófono al huevo. Claro, Exacto. es como un niño que lo enseñas. Sí. Para mí, yo siempre digo lo mismo. ChatGPT es la... Si lo tuviera que personificar, sería la persona más retrasada mental del mundo, pero con todos los conocimientos necesarios. Exacto. Es como alguien que no tiene ni puta idea de hacer nada solo, pero ni idea, Pero tú se lo pides y te lo da. pero de alguna forma. Pero si tú eres capaz de, digamos, yo lo utilizo como la parte que hemos dicho de gente que sabe programar muy bien pero no sabe entender al cliente. Yo utilizo el ChatGPT como la parte que sabe programar muy bien y se lo doy todo masticadito para que me lo devuelva bien programado, porque yo al menos soy junior y no tengo las horas suficientes como para saberme de memoria grandes partes de código. De hecho, lo que escribo yo es muy poco. Lo que yo escribo son correcciones de ChatGPT, literalmente.
Es mi secreto. Yo, por ejemplo, la solución esta que hice hace poquito, que es una tontería, realmente son 150 líneas de código y porque me quise liar. La podía haber solucionado en 30. Pero había una parte que, digamos que yo tengo una serie de, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, nombre, dirección, correo electrónico, nombre de la empresa, una serie de componentes o de fields. ¿Chivos? No, bueno, una serie de partes, ¿vale? Ahí. Y para que eso sea más cómodo de trabajar, pues lo ideal es tenerlas todas escritas dentro del código y poder directamente decir, tengo este archivo, ponlo aquí con esta estructura para que lo pueda utilizar bien luego, más fácil, para que me ayude el lenguaje, ¿no? a poder hacerlo. Pues eso yo no lo escribí. Yo solo le envié el archivo a ChatGPT y le dije, oye, para todos estos campos de información, créame en código Python lo que necesito para meterlo ahí dentro. Entonces me lo escribió solo, rápido, con todos sus formatos y con todas sus cosas. Entonces, eso que a mí, lo que es el escribir, sé hacerlo, pero el escribirlo me habría llevado 5 o 10 minutos. 10 minutos, 15 minutos, lo solucionaba en 10 segundos. Eso es lo que realmente te ayuda. El que tú sepas hacer cosas y ese trabajo que a lo mejor tú le habrías dicho a un junior que te lo hiciera, pues te lo hace en un momento. Lo hace ya. O sea, ya. Claro, literalmente es que automatizas todo el escribir el código manualmente, entiendo. Exacto. Aunque luego hay muchas cosas que escribes tú a mano. Sí, porque supongo que se equivocará también. También, punto número 1, que se equivoca. Y punto número 2 es que hay veces que dices, ostras, es que voy a tardar más en explicárselo a ChatGPT En hacerlo yo. que en hacerlo yo. Porque ya lo he hecho varias veces, o porque lo tengo súper claro, o porque ya tengo una solución que he encontrado en Google de alguien que lo ha hecho, que exactamente ese código es así y es un estándar que tiene que ser así. Por ejemplo, yo que sé, tienes que leer un archivo de texto, pues es que siempre se hace igual. Sí, eso misterio ninguno. No tiene misterio. Tú escribes las cosas que tienes que escribir y ya está. Pues tú buscas cómo leer un archivo de texto TXT en Python. Entonces hay alguien que ya ha tenido esa duda y que está ahí. Y prácticamente dices, está bien. Lo copias y lo pegas. Lo adaptas un poco y ya está. Tardan menos que en escribir el prompt para ChatGPT. Sí, yo admito que hay veces, por ejemplo, que cuando tengo que hacer copy-paste entre vistas, por ejemplo, en una página web tengo una tabla, tengo un sorteo, puedo ir de ascendente a descendente, filtros avanzados, además hago peticiones en una base de datos, o sea, todo ahí súper... que son tonterías, pero son algo que al final hace una bola todo. Y claro, al final quiero copiarlo y pegarlo al otro lado, y lo que realmente es solamente cambiar los campos de, en lugar de conectarte a esto a la base de datos, conéctate a esto otro. En lugar de ordenarlo así, ordenarlo así. Y eso que has cambiado tampoco, a lo mejor con ChatGPT tengo que empezar de cero. Y decirle, dame una tabla, metal. Cuando te sería copiar, pegar y cambiar eso. Eso sí que lo admito que al principio sí que lo rehacía, ahora lo copio, lo pego y lo cambio a mano y me dejo de intentar ser más perro y ahorrarme el tiempo por hacerlo yo. Al final la solución es lo que prima. La solución es lo que prima. Claro, y lo que... los medios entiendo que a una empresa le dan igual. Sí, completamente. Quieren literalmente el resultado y no se van a meter como lo han hecho. Exacto. Sí que es cierto que hay dentro de las empresas que se dedican a generar software y sobre todo en las empresas que se dedican a generar software, no software, pero bueno, por no entrar en tecnicismos, piezas de software que van a utilizar otros programadores, porque eso también se hace. O sea, tú no solo programas soluciones para
clientes. Tú también puedes programar soluciones para clientes, pero que no son el usuario final, son los que programan otras cosas. Incluso piezas del puzzle. Pues digamos que un programa es un puzzle, lo que hemos hablado antes de la caja negra. Y tú le das una pieza. Pues lo que hemos dicho de moverlo en la cinta, al final el jefe de equipo tiene que decir, tú haz que vaya por una cinta, tú haz que de la cinta lo coja una máquina y la pinte, y tú haz que salga bonito y fresquito. Y así se trabaja en equipo. Y luego las piezas pues se juntan. Y con plastilina pues... Y aparte que hay empresas que se dedican precisamente a eso, a crear. Son especialistas en algo, ¿vale? Y son los que mejor hacen algo y lo que hacen es, tu programa le gustaría, hay una parte de tu programa que le gustaría hacer esto, pues yo soy el que mejor lo hace. Tienes dos opciones, o me pagas a mí y yo te proporciono mi librería o te proporciono mi herramienta, o lo haces tú. Claro. Pero bueno, nosotros somos los mejores haciendo esto. Al final, como es una pieza que a ti te hace falta y esa pieza ya está hecha, hay veces que es más fácil pagar a alguien para que te la dé que ya... Porque el coste de desarrollo ya lo han asumido ellos. Claro. No lo tienes que asumir tú. Al final ellos están sacándole una doble rentabilidad. Supongo que ellos lo habrán hecho en su momento para ellos y se han especializado y han sacado partido dos veces de esa misma cosa. De hecho, en la empresa en la que yo trabajo nos dedicamos a hacer eso. Básicamente. O sea, en esencia, llevándolo muy a lo simplificado. A grosso modo. O sea, sois la empresa que hace esa cosa especializada. Exacto. En sí. O sea, vosotros compráis soluciones para otras empresas que necesitan eso. Nosotros hacemos una solución, un único producto que ayuda a otros desarrolladores a que su producto funcione con esto. A la gente que entiende un poco sobre administración y todo eso, ahora mismo está, no sé si te suena Facturae. Pues ahora, por ejemplo, podrías hacer un programa de Facturae y simplemente ya lo tienes hecho, funciona de puta madre, todo perfecto, pues las empresas te vienen a ti para sus ERP o para los sistemas de gestión empresarial, simplemente decir, quiero tu módulo, o sea, quiero tu código en mi programa, porque lo tengo que ofrecer por ley, si no, no les vale mi programa, van a buscar a otro, necesito esto, y ¿a cuánto me lo vendes? 4.000 pavos todo. Claro. Y 4.000 tienes que hacer eso porque... Y 4.000 es poco, ¿eh? quieren. Es muy poco para algo así tan específico. Entonces, claro, ellos ya asumen el riesgo, que es lo que han dicho. Lo compro, lo importo a mi programa para ofrecérselo a mi cliente, o me lo juego a hacerlo yo. Si lo hago yo, cada posibilidad, hacerlo mal, no lo he hecho nunca. Retrasos, no llegan a la fecha. Necesitar más dinero que se ha acordado. Por eso muchas veces hay empresas, hay startups que a lo que se dedican es básicamente a estar muy, muy, muy atentos de... Las necesidades, ¿no? Ya no solo de las necesidades, sino, por ejemplo, de nuevas legislaciones. Claro. Tú imagínate, ahora, desde el 1 de enero del 2025, es obligatorio para todas las empresas que tú mantengas un sistema de fichado, en el cual tú tienes que, como trabajador, tienes que decir a qué hora entras a trabajar. Hostia, por eso lo han puesto en mi empresa. Y a qué hora sales. Yo tengo que hacerlo. ¿Vale? Lo han puesto. Antes, hace unos años, pues cada empresa decía, pues yo hago un Excel y si me viene una inspección de trabajo, pues aquí está el Excel. Y la gente lo va rellenando. O yo lo utilizo con este servicio. Pero ahora hay unos requisitos más específicos. ¿Qué pasa? Que si tú antes de que se implante esa ley haces un software que cumpla con todas las necesidades de esa nueva ley, pues al principio vas a tener que tener una inversión de capital y un esfuerzo, pero luego, si lo haces bien y eres el que mejor lo ha hecho, Tienes el mercado ganado. Toda la cuota es tuya. todas las empresas de España Te van a pedir a ti. necesitan tu producto. No es que lo quieran. No lo quieren, Tú lo tienes ya. No lo quieren. no lo quieren, Lo Pero necesitan. necesitan. pero lo tienen que pagar. Exacto. Ahí Ahí es donde tú puedes encontrar un nicho de mercado, pero tienes que estar muy atento. y no es tan fácil,
porque luego tienes que venderlo, tienes que saber vender. Claro, Es lo claro. complicado. Claro, claro. Eres el único que lo hace. Hacerlo, estoy seguro que tanto él como yo haríamos 2 programas de puta madre de fichaje. Y serían seguramente diferentes. Sí, seguramente serían diferentes, sobre todo en el apartado gráfico, yo creo. No, y ya no solo en el apartado gráfico, incluso soluciones por detrás. Vamos ya, claro. Yo a lo mejor lo abordaría de una forma y tú lo abordarías de otra, que también es una cosa súper bonita de la programación. Sí. Aunque el funcionamiento sea el mismo, pero se puede hacer de diferentes formas. ¿Tú lo harías con Jinga? Yo lo haría seguramente lo que haría sería una aplicación que funcionara en web, por el tema de que desde cualquier dispositivo lo puedes utilizar, y como mi lenguaje principal que conozco de hace más años es Python y es en el que me siento cómodo y en el que creo que puedo abordar cualquier tipo de problema, pues utilizaría Django, que es una librería que te permite hacer páginas web. Vale, o sea, que Django es como, por ejemplo, en Arduino, las librerías que tú tienes. Exacto. Vale, entiendo. Tocando el tema de las páginas web, ¿qué abordaje tienes sobre la IA que crea páginas web? Al final, todo lo que venga por hacer las cosas de una forma más eficiente, a mí me parece bien. Pero volvemos a lo que hablábamos antes. Tú para hacer una buena página web no solo necesitas conocimientos de programación, de diseño, etcétera. Necesitas también conocimientos de marketing, necesitas conocimientos de cómo funciona el cerebro humano a la hora de desear algo. Porque si tú estás haciendo una página web es porque quieres enseñar algo. El rojo llama la atención, el verde nos da un tirirín. Sí. El azul te da calma. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tú tienes que saber qué contenido poner dónde y qué cosas van a hacer llamar más la atención. Tienes que conocer muy bien tu producto, tienes que conocer el objetivo. Entonces, no es solo saber hacer la página. No es solo saber hacer la página. De hecho, yo puedo hacer una página web o una aplicación que funcione en página web que sea lo que hace, que sea fantástico, que sea increíble, que haga una función, esto es que es la leche, pero que sea más fea, que sea poco intuitiva, que yo la sepa usar, pero si tú llegas, digas, vale, pero ¿cómo se usa esto? Claro. Entonces, todo eso es muy interesante. Entonces, en manos de una persona que cumpla a lo mejor con uno de los roles, que sea, por ejemplo, que sea muy buena diseñando y que sea muy buena, a lo mejor, o que sea muy buena en marketing, pero no sepa hacer la página web, es una herramienta que le puede permitir llegar a lo que ella quiere sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Por lo tanto, en resumen, me parece muy bien que haya una herramienta que permita cada vez a más gente acceder. Pero siempre diré lo mismo, si tú no sabes, no vas a poder utilizar esa IA. Bueno, sí, vas a poder, pero a lo mejor te vas a estar dando de cabezazo pensando en por qué no está haciendo lo que yo quiero o porque a lo mejor tú no sabes que no se puede hacer eso. La IA te lo intenta dar, pero tú estás dando, oye, ¿por qué no lo das? Tal, no sé qué. Y no sabes en sí. También entiendo lo que tú dices porque, claro, es que tú puedes hacer la página web del siglo que funciona de puta madre, pero tienes que venderla. Sí. Y la gente tiene que comprarla, tienes que crear algo visual, que tú veas el producto y sea la panacea. Exacto, y además, aparte hay dentro de la psicología de la compra, del marketing, etcétera, hay muchas cosas que también tienes que tener en cuenta que cuando, sobre todo en las compras por internet, cuando tú llegas a una página web y dices, demasiado bonito para ser cierto. O sea, no todo es decir que tu producto es el mejor, que es el más barato, que es el que mejor va a hacer la funcionalidad. Porque podemos caer en el lado contrario, ¿no? De demasiado bonito para ser cierto. Luego a lo mejor es que me quieren meter cargo de otra cosa o simplemente es una página web de scam que quiere coger mi tarjeta de crédito y mi nombre. Entonces, sí a la herramienta,
siempre que esté en las manos adecuadas. Volvemos al concepto de ¿le darías una metralleta a un mono? Depende. No me sé por risas, sí. No, sin balas, sin balas. Pero quizás no es lo más adecuado. No, ya. A ver, lo digo broma. Pero una cosa que quiero destacar yo es, por ejemplo, cuando yo he visto páginas web hechas con ChatGPT a tope, sin tener ni puta idea de qué está poniendo, es una locura, eso no hay por dónde cogerlo. Es que te llega alguien de fuera que no lo ha hecho él, no tiene sentido nada. O sea, nada. Eso está mal estructurado de arriba abajo. Y te quedas... ¿Y los comentarios, tío? Hay un producto que ofrece Hostinger, por ejemplo, que es haz tu página web con inteligencia artificial. Justo esa marca. ¿Vale? Lo anuncian en la televisión y lo anuncian en anuncios de YouTube. A día de hoy tienen una estrategia de marketing muy, muy agresiva, ¿vale? Con el tema de la IA. Realmente están haciendo una pequeña cosita con IA, que es ayudarte a escribir los textos y poco más, pero el resto realmente no es IA. Es un catálogo increíble De códigos. de complementos que dices, vale, yo quiero que la cabecera sea de esta forma, pero con esta foto. Y eso no lo está haciendo la IA, eso lo estás decidiendo tú, eso lo estás haciendo tú. Que por detrás luego haya algo que sí, que a lo mejor esté viendo esas decisiones que tú estás tomando y que al final lo construyas, sí, puede ser, pero no todo lo que pone IA es IA, ni toda la IA es la generación de lenguaje. Os voy a poner un ejemplo y lo voy a intentar explicar de la forma más corta posible. Hace muchos años empezaron un proyecto que era un videojuego que tú tenías que conseguir doblar de ciertas formas unas formas que tú no sabías lo que eran. Pues esas formas eran proteínas. Proteínas, de las que tiene nuestro cuerpo, que era un problema que no éramos capaces, los científicos no eran capaces de descifrar cómo combinaban las diferentes formulaciones de las proteínas entre ellas, porque cada proteína tiene una forma de actuar en tu cuerpo. El proyecto se llama Foldit, ¿vale? Y empezaron a hacer eso. Y gente pues, que jugaba al ajedrez, que eran unos genios y todo eso, pues llegaban a soluciones que no se habían tenido en cuenta o que eran totalmente acertadas gracias a ese juego. Gracias a ese juego se empezó a entrenar a lo mal llamado a día de hoy una inteligencia artificial, un modelo de aprendizaje que, gracias a toda esa base de datos que se fue formando durante años, empezaron a llegar a dar soluciones para poder explicarle, volvemos a lo mismo, estamos hablando con el lenguaje lo más accesible posible, poder explicarle a ese modelo de lenguaje qué era lo que estaba bien hecho y qué era lo que estaba mal hecho. Entonces, gracias a esa base de datos de todo lo que estaba bien hecho y todo lo que estaba mal hecho, podía ver si esto podía encajar o no. Entonces, empezaron a tener unos resultados muy pequeños y conforme fueron teniendo más resultados y más base de datos y seguir entrenando a ese modelo de aprendizaje con nueva información y cada vez más, pues ha llegado un momento que si en los últimos 30 años del estudio de esto se han conseguido a lo mejor 200, me invento todos los datos, ¿vale? 200 tipos de proteínas diferentes identificados en el cuerpo humano o en animales, pues de repente se consiguieron hacer más de 2000 que se pudieron comprobar que eran reales y que existían y que realmente funcionaban. Combinaciones, dice. Combinaciones diferentes con ese modelo de aprendizaje, no inteligencia artificial, modelo de aprendizaje. Que es diferente. Es muy diferente. Eso, ¿cómo lo han anunciado? Como un hito en la ciencia gracias a la inteligencia artificial. Joder. Un modelo de aprendizaje también, por ejemplo, para que veáis la diferencia, sería que al final la inteligencia artificial generativa, ¿no? Sí. GPT, sería más tipo, tiene una base de datos y esa base de datos
Tú puedes consultar lo que quieras, ella va a consultar a su base de datos y te va a dar una respuesta en base a lo que sabe. Pero algo que es generativo suele ser más para una función específica, o al menos eso tengo yo entendido. Sí, un modelo de aprendizaje es para una función concreta. Que, por poner un ejemplo, que siempre veo vídeos chorra de inteligencia artificial, perdón, de modelos de aprendizaje, etcétera. En un circuito de carreras, si tú pones un coche a prueba y error, a base de checkpoints, por así decir, a base de puntos de decir, has llegado hasta aquí, esto está bien. Pues tú, a base de esa retroalimentación de decir, si llegas hasta aquí, esto está bien, al final va a acabar haciendo un circuito completo. Y cuando haga el circuito completo puedes decirle, ahora quiero que lo hagas en el menor tiempo posible. Y al final va a tirar el récord mundial. Y te enseñará una trazada que no había hecho nunca. O incluso, si es un videojuego, pues hacer un bug. O un bug, o un glitch, a lo mejor hay una pared que la puede atravesar. Y no tenía ni idea. Y nadie lo había intentado. Nadie lo había hecho. De hecho, he visto muchos vídeos de esos también. Está muy chulo. Está muy chulo, está muy chulo. Y al final tienes como un vacío legal, por así decirlo. No, ya no es que tengas un vacío legal, es que es la demostración de un modelo de aprendizaje por refuerzo o por castigo. Claro. Tú Es cuando... un modelo de aprendizaje que va como prueba y error. Exacto. O sea, va como a pegarse cabezazos. Exacto, lo que se suele llamar por fuerza Claro. bruta. Sí. Entonces, tú lo que haces es, vale, tú no sabes nada de lo que estás haciendo, pero yo te voy a poner una puntuación a los resultados que tú estás obteniendo. Entonces, si hay algo que te resta puntuación, No tiene que eso ya sabes que no lo tienes que hacer así. ¿Tendrás que buscar otra forma de hacerlo? Apáñate. ¿Y cómo se consigue? Pues, ¿qué es lo primero que va a intentar este modelo de aprendizaje en el ejemplo que él ha dicho de un coche en un circuito? O un punto en una línea, me da lo mismo. Terminar. Lo primero que va a hacer es ir recto. Y todo el rato que vaya recto va a estar obteniendo puntos. Eso sí, Cuando se salga de la en el curva. momento que se choque, eso te va a quitar puntos. Entonces va a decir, uy, tengo que ir recto hasta aquí y a partir de aquí tengo que decidir a dónde voy. Ah, pues voy a probar a ir, no sé, a la izquierda. Vale, sí, has ido a la izquierda, pero te has chocado con otra cosa. Y entonces así, a base de iterar miles y miles y millones de veces, vas a conseguir un resultado. Y luego ese resultado lo vas a poder mejorar. Y luego va a llegar un momento que ya nunca mejorará más. O sea que es como pegarte hostias con algo. Hasta ser perfecto. Y eso va reconstruyendo. O sea, como lo que decíamos antes de los fracasos, pero infinito. Infinito, exacto. O sea, No perfecto, pero sí una muy buena solución. O sea, porque perfecto a lo mejor no le dio por chocarse contra la pared, porque justo estaba al lado de la meta. Y vale, claro, pero si se choca una vez y la siguiente vez ya no lo hace. No, ya, pero digo en plan que justo hay como una salida a mano derecha donde puedes dar la vuelta y haces la vuelta en 10 segundos. Luego vas a tener que hacer todo el circuito completo. A lo mejor nunca la ha dado por ir para allá. Vale. Y se queda así siempre. Claro, porque O sea que no es como realmente eficiente, pero es eficaz. Exacto. Es eficaz y al final obtienes algo Muy eficiente. muy eficiente que es aceptable, bastante aceptable. Pues claro, volvemos a lo mismo. Tú eres el que le dice, si vas por aquí vas bien, si sabes que hay un camino que puedes hacer en 10 segundos, pues tienes que decírselo, tienes que indicárselo. Eso, digamos que refuerza, o sea, si llegaras a encontrar ese camino, ese shortcut, ese acceso directo, es cuando tendría la mejor puntuación. Y al final, si tú le cambias el circuito, pues a lo mejor intentaría no solo ir por la pista, sino encontrar cosas que no estén dentro de la lógica que nosotros tenemos, que sabemos que tenemos que ir por la pista. A lo mejor intentaría 10.000 millones de veces chocarse contra cada píxel de pared para pasar. Claro. Es que al final son muchas veces, ¿sabes? No, sí. Y además todo esto no es tanto, o sea, a día de hoy la potencia computacional es muy alta y con las tarjetas gráficas que tenemos hoy en día... En casa. En casa. Con las tarjetas gráficas que tenemos en casa hoy en día, que un coche aprenda un circuito
completo yo creo que más de 6 horas no tarda. No. 6 horas. O sea, el trazado, perfecto. ¿Se podría decir que el autopilot de Tesla funciona así? El autopilot de Tesla ha ido mejorando mucho y obviamente si hay algún experto en cómo funciona que no se tire de los pelos, porque hablo simplemente Desde el punto de vista ¿Cómo de crees que funciona? desde un punto programador. de opinión personal. Tesla, cuando empezó a vender el autopilot, realmente no tenían el autopilot. Ni funcionaba. Verdad, es verdad. Lo que pasa es que Tesla empezó a vender el concepto de autopilot. ¿Y qué es lo que hicieron? Llenaron coches de cámaras. Y entonces lo que hicieron fue hacerte firmar que todas esas imágenes las iban a poder usar ellos para entrenar sus modelos. Entonces tú, con cada día que cogías el coche, le estabas enseñando o estabas proporcionando datos de cómo se debe de conducir. Que si eres un cabra loca lo va a coger así. Exacto. ¿Qué pasa? Que también va a aprender qué pasa cuando tienes un accidente y va a poder sacar una conclusión de por qué ha sucedido ese accidente a nivel totalmente racional. Ha ocurrido este accidente porque este coche iba a 120 km/h y delante había un coche que iba a 80 y yo ya lo había visto hace 1,5 kilómetros, pero esta persona iba con el móvil y no se ha dado cuenta y se ha chocado porque no ha frenado. ¿Cuál es la solución? Frenar. ¿Cuál es la solución? Amoldarme a la velocidad del delante. Entonces, durante muchos años el sistema de autopilot no ha servido de nada hasta que no han tenido una base de datos suficiente. A día de hoy todavía no se utiliza libremente a nivel legal. Hay mucha gente que tiene formas de hackear, entre comillas, el Tesla y poder llevarlo en 100% autopilot, ¿vale? Pero eso no ha salido de la nada. Yo sinceramente creo que los Tesla que hay ahora mismo, cualquiera, ninguno, es posible que sea con autopilot, ninguno. Porque el tiempo de respuesta es algo clave y las cámaras no son buenos sensores. Las cámaras te dan imágenes, pero por ejemplo los coches nuevos que tienen el sensor LiDAR, que es un sensor rebota y vuelve. Entonces cuando vuelve sabe a qué distancia tiene las cosas. Entonces con esos sensores, por ejemplo, hubo una prueba, un experimento, ¿vale? Que era una pared de cartón dibujada como el correcaminos. Pues el LiDAR paró, el coche con LiDAR paró y el Tesla atravesó. O sea que si tú con el autopilot tuvieras una pared pintada de carretera, te atravesarías de frente. O sea que es como que te coge que esa vía ha aprendido que es así y si el día siguiente te la han puesto te la vas a comer. No, ya no solo eso. Claro, pues va a imágenes. Él piensa que es una carretera, porque en su modelo de inteligencia... Vale. Has dicho una pared pintada como si fuera una carretera. Sí, exacto. Vale. Tú imagínate, tienes una pared y tú te has puesto en el coche y has hecho una foto sin la pared. Y has imprimido un pedazo de cartel con esa foto. El Tesla ve lo mismo que ves tú, sin esos pequeñños detalles que a ti te dirían, oye, eso claro, no tiene esa lógica. O sea, eso no es una carretera, eso es un póster. Eso es un muro como una casa. Entonces, claro, el Tesla se come el muro. Sí, lo atraviesa. Porque no sabe diferenciar entre que es una cosa impresa. Bueno, realmente nosotros también nos lo comeríamos si fuéramos a 150 km/h, seguramente, ¿vale? Pero un sensor LiDAR que lo que hace es lanzar, por explicarlo fácil, lanzar un láser y calcular el tiempo que tarda en volver. Sí, como una fotocélula palpadora más o menos. Sí, pero muchísimas. A veces. Y a una velocidad increíble. De hecho, los iPhone llevan sensores LiDAR para el tema del Face ID. ¿Vale? Entonces saben perfectamente la forma de tu cara y no se fijan en... El Face ID no es una foto. No. Se apoyan también en la foto, ¿eh? Ya, pero es también como que envían... Y como supongo que las cuencas de los ojos, todo va... Tiene un modelo 3D de tu cara, punto.
y lo junta con la foto y ya te... Y todo en Es como un conjunto. puzzle. Exacto, todo en conjunto te da la seguridad. ¿Vale? Pues entonces, los coches que llevan sensor LiDAR saben que hay una pared, no saben lo que hay delante. O sea, ellos no saben lo que hay delante, saben que hay un obstáculo. Punto. No saben si es una carretera, si es una pared, si es un peatón. Por la forma, a lo mejor sí que pueden llegar a saber que es un peatón, pero saben que hay un obstáculo. Entonces, esa es la diferencia. Yo vi un vídeo de un Tesla que es un accidente y entonces tiene como que decidir, como que un peatón, porque no recuerdo bien, pero tuvo que tomar una toma de decisión muy rápida. O sea, entre darle a un peatón o darle a un coche. Y el tío, o sea, el coche mismo giró y le dio al coche y salvó la vida del peatón. Y yo, De hecho, hay muchos vídeos, hablando de este tema, hay muchos vídeos, obviamente yo no tengo un Tesla, ni lo quiero. Y hay muchos vídeos en los cuales han hecho un análisis de los datos que ellos tienen y han predecido, o sea, han adelantado un accidente que iba a pasar que nadie se había dado cuenta que iba a pasar. Y a lo mejor simplemente lo único que ha hecho ha sido apartarse a un lado. Y de repente ha hecho un camión. ¡Shum! Porque iba sin frenos. Si no se hubiera apartado, se lo come. el camión... sí. Si no se hubiera apartado, el camión se habría comido al Tesla. Pero para protegerse, pues se puso a un lado. Y ya está. Claro. Eso es una toma de decisiones que tú no eres capaz de hacer. A no ser que seas una persona que tiene mucha experiencia en la carretera. Sí, pero tienes que verlo. Tienes que ir muy atento. Y que Y se que saca, te ocurra, y que sea casualidad, ¿eh? Eso es casualidad. No todo el mundo mira, yo los retrovisores, en autovía a lo mejor lo miro cada 10 segundos. Y en 10 segundos ya tengo mi cambio. Sí, sí, sí. Ya tengo. Un camión que venga a 100 km/h sin frenos y tú estés yendo a 60 porque hay un poco de atasco, haces así y cuando dices, ¡coño, un camión! Sí. Y ya estás aplastado y Ya está, ya no lo has visto. no lo has visto. O sea, para todo este tipo de aplicaciones la inteligencia artificial es grandiosa. De hecho, por ejemplo, hay muchos estudios que se están apoyando, no para diagnóstico, pero como para apoyar al diagnóstico que puede hacer un doctor en temas de identificación de manchas en la piel, que puedan ser síntomas de cáncer o de melanomas, etcétera, etcétera. Y gracias, otra vez volvemos a lo mismo, no es inteligencia artificial. Gracias a que hay millones de fotos de ese tipo, de gente que ya se les ha hecho la foto, se ha analizado, se ha tomado una biopsia, se han hecho las cosas y se ha dicho, vale, ¿es un melanoma o no es un melanoma? Entonces se ha podido entrenar un modelo con toda esa información que es capaz de en un 90 y pico % decir si la foto que tú le estás pasando es un melanoma o es un lunar. O sea, claro, al final tienes una base de datos casi infinita. Puedes tener incluso la de todo el mundo que le haya pasado y con una foto reconocerlo en 10 segundos. Pero, si fuera una odisea y la accuracy, ¿El qué? la accuracy, en plan... La eficiencia, sí, bueno, el 100%, si fuera el 100%. Exacto. O sea, si no fallara, podrías decir, por lo que tú escupes, vuelve a tragar. Y así todo el rato. Podrías ver el futuro de todo. Pero falla, evidentemente. Si no fallara, puedes decir lo que escupes, traga, escupe, traga, avanzaríamos un montón. O sea, al final, sería la solución de todo. una de las pruebas, de hecho, no sé si estáis informados sobre el tema, pero hubo una revolución en el mundo de la inteligencia artificial, que de hecho bajaron las acciones de Nvidia y todo eso. Sí, yo vi que bajaron, pero no recuerdo ahora el... Pues las acciones de Nvidia bajaron, sí, claro, por DeepSeek. DeepSeek, pues una inteligencia artificial de procedencia asiática, open source, de código abierto, en la cual habían utilizado pues un 20% de los recursos y del dinero que se
que se han utilizado en otros proyectos para llegar al mismo resultado. Es decir, OpenAI. OpenAI. ChatGPT, ¿vale? OpenAI es la empresa, ChatGPT es el producto. Sí, sí. Entonces, se marcó una revolución. Y todo el mundo decía, vale, si es más barato hacer lo mismo, entonces toda esta industria que ha generado NVIDIA no va a ser tan necesaria. Porque no se va a necesitar tanta potencia de cálculo en el futuro, no se van a necesitar miles y miles de GPUs, tarjetas gráficas o como lo queráis llamar, chips gráficos, y cantidades de memoria VRAM para esto. Se va a poder hacer más barato. Bueno, pues como todo, tenía truco. Y hicieron justo lo que ha dicho él. Entrenaron su modelo de lenguaje, volvemos a lo mismo, sin entrar en tecnicismos y sin explicarlo de forma real, o sea, para que lo entienda todo el mundo. Lo que hicieron básicamente es entrenar a la IA con sus propios resultados. Claro. O sea, como hacer un aprendizaje continuo infinito. Exacto. Lo que estábamos hablando antes de esta parte mil veces. Sí. Exacto. Pero con la diferencia de que aquí ya estamos hablando de cosas muchísimo más complejas y si tú empiezas a introducir pequeños fallos dentro del aprendizaje, esos fallos van a calar y esos fallos van a hacer que en un futuro esa inteligencia artificial tenga alucinaciones. Que te esté diciendo algo que ella piensa que está bien, pero realmente no está bien. Y además que los fallos se multiplican. Claro, cuando más tienes, más hay. Si tienes 2, te escupe 2 y se vuelve a tragar los 2, al siguiente te escupe 3. Es como el tema de la evolución del ser humano y de los animales. Al final, si tú siempre estás mezclando en seres humanos los mismos genes, las mismas patologías y tal, esa estirpe o esa rama del ser humano o del animal o de lo que sea, va a terminar cogiendo todos los problemas de todo. Claro. ¿Sabes? O se hace una super raza. Pero en un principio, pues eso. La típica frase de broma tonta que suele hacer, ¿tú qué pasa? ¿Que tus padres son primos? Pues un poco eso, ¿no? Y fue una prueba de error. Y sobre la IA, ¿crees que puede llegar a quitar oficios o puestos de trabajo? ¿O es un tema un poco...? Yo creo que en realidad no va a quitar puestos de trabajo como tal, porque al final lo importante es el conocimiento y la especialización. ¿Cuál es el problema? Que sí, que quizá va a necesitarse menos gente para hacer ciertas cosas, eso sí que es cierto, pero llevándomelo a mi campo volvemos a lo mismo. Si yo, como un programador con más experiencia, en vez de necesitar a 2 personas que me ayuden a hacer un trabajo, porque hay código que mi tiempo no merece la pena que yo lo escriba, o sea, ese código no es merecedor de mi tiempo porque es algo que se puede hacer, que lo puede hacer cualquier persona con conocimientos básicos o que no hayan empezado o que estén empezando y que necesiten conocer esas cosas básicas. Porque lo básico es muy importante. No, claro. Si no tienes base, no tiras para arriba. Entonces, yo a lo mejor puedo prescindir de tener que contratar durante 3 meses a 2 personas que me ayuden a hacer algo porque puedo acelerar mi trabajo con ChatGPT o con DeepSeek o con Copilot o con cualquier tipo de inteligencia artificial que genere código. Ya estás ahorrando ahí 2 personas. Estás ahorrando 2 personas a las cuales les ibas a dar un trabajo de mierda. Claro. Al final es el trabajo repetitivo el que se lleva ese trabajo y además que esas personas seguramente ese puesto de trabajo estarían muy quemadas. Por supuesto. A ver, realmente ese puesto de trabajo es necesario para escalar. Lo que va a pasar va a ser que el listón va a pasar a estar en el suelo, porque ahora mismo cualquiera se llama programador, va a pasar a estar en el suelo a hacer llega aquí máquina. Claro, porque al final la mano de obra básica, por así decirlo, de las personas que saben programar cosas
sencillas van a ser sustituidas y solo van a necesitar personas con un alto conocimiento sobre como mínimo una persona con un conocimiento de nivel medio. Una persona que no quiere decir, y esto puede doler, no quiere decir que sea una persona con carrera. No tiene nada que ver. Tú, por ejemplo, has comentado que no tienes estudios y realmente que yo conozca eres una de las personas que más programación sabe. Entonces, yo, por ejemplo, tengo compañeros de trabajo a los cuales los miro y los miro desde abajo, como diciendo, es que sois dioses para mí. Porque tienen unas capacidades increíbles. Pero también me necesitan a mí. Claro, por lo que has dicho antes. Exacto. Son dioses en su campo. Tú eres más un combo que es necesario. Eres el pegamento. Claro, yo soy el pegamento, yo soy la persona que realmente no soy excelente en nada. Pues no soy excelente. Punto número 1, tengo la imagen que tengo, soy una persona normal y corriente, ni más guapo, ni más feo, ni más alto, ni más bajo, soy una persona normal. No soy un programador destacado, no soy excelente, puedo programar en varios lenguajes, pero además puedo hablar con el cliente, puedo entenderle, puedo entender a mi jefe, porque sé lo que está en una empresa, puedo entender a mi compañero que es programador, que sé los problemas que tiene y a lo mejor no los sé solucionar, pero sé entenderle y eso ya es un punto importante. Porque a lo mejor mi enfoque para hablar con el programador, para hablar con el cliente, para hablar con mi jefe o para hablar con mi compañera de ventas no tiene nada que ver. Y estamos todos, y esos planteamientos diferentes solucionan todos el mismo problema. Entonces, esa capacidad es por la que, por ejemplo, yo he conseguido un puesto de trabajo que no hay una carrera que te lo enseñe. No hay unos estudios que te enseñen eso. Claro, porque es algo muy amplio, que en realidad te encargas de lo, como estábamos hablando antes, de la metáfora de que todo es un puzzle, te encargas de unir todas las piezas. Exacto. Y pegarlas de que se queden Exacto. dentro para poder tener lo que es como estábamos diciendo, el pegamento de que une esta pieza que está haciendo esta programación con la necesidad del cliente, con el enfoque que le quiere dar la empresa, sus cosas visuales y su marketing. Tú imagínate que, por ejemplo, en el sector en el que yo estoy, más concretamente, programando herramientas que van a utilizar programadores. Estos programadores, cuando tú programas algo, esto es un sentimiento que puedes llegar a desarrollar. Cuando tú programas algo, eso que tú has hecho te ha costado esfuerzo, te ha costado dedicación, lo has hecho poniendo ahí lo mejor de tu capacidad, porque cuando programas no dices, esto lo hago así y ya está. Siempre intentas ponerle un extra, siempre intentas aprender algo nuevo, siempre intentas ir un poquito más allá y solucionar el problema de la mejor forma que tú has sabido implementar. Y cuando llega otra persona, que a lo mejor es igual de buena que tú, o mejor, o peor, te dice, es que esto quizá yo lo habría hecho de otra forma. Te doy 2 hostias. ¿Sabes? O sea, tú amas tu código, lo has hecho porque es lo mejor que tú puedes hacer. O sea, siempre va a ser lo mejor que tú puedes hacer. Vas a cubrir todas tus capacidades con ello. Si yo soltara a un cliente que tiene una pega con nuestra forma de hacer las cosas o cómo se ha programado o que ha encontrado un bug o qué tal, y lo pongo con alguno de los programadores que tenemos nosotros que sé que son súper apasionados, que lo hacen todo, son súper meticulosos, que son increíblemente inteligentes y tal, y los suelto a los dos juntos en una misma habitación, en una misma sala de reuniones, te digo yo que se dan de hostias. Así. Entonces, claro, yo tengo que decirle al cliente una cara,
tengo que tener otra cara con mi compañero, Y otra cara con tu jefe. tengo que tener otra cara con mi jefe, porque yo tengo que decir a mi jefe, porque mi jefe a lo mejor va a venir y va a decir, "Buah, es que este cliente se ha quejado un montón". Y yo digo, sí, bueno, se ha quejado un montón, pues porque él piensa que esto lo podríamos hacer de otra forma, pero lo nuestro funciona perfectamente y nuestro trabajo está súper bien hecho. Podemos modificarlo y al cliente a lo mejor le digo, pues sí, es que lo has hecho muy bien, has encontrado esto, vamos a ver cómo podemos solucionarlo, cómo podemos llegar a una forma de hacerlo, o directamente decirle, no, es que te estás equivocando, es que esto es así porque esto y esto, y tengo que tener los argumentos, tengo que tener conocimiento. Y cuando realmente es algo que está mal hecho, tengo que llegar a mi compañero que ha puesto todo su esfuerzo en hacerlo lo mejor que sabe y decirle, tenemos que encontrar una solución para esto porque no está bien. Entonces, claro, se lo tienes que comunicar de una forma muy concreta. Tienes que saber hacerlo, tienes que conocerle. Porque lo que vas a... Si se lo comunicas de la forma incorrecta, lo que vas a conseguir es un cierre en banda, te va a dar todos los argumentos de por qué eso está bien hecho, cuando realmente no está bien hecho. Y a lo mejor no tiene nada que ver con el trabajo que ha hecho él, sino porque... El cliente no pide eso. No, y tampoco el cliente lo pide, sino porque tú haces las cosas para que funcionen de una forma, pero si tú haces algo para que pulsando un botón tire de una cuerda y se suba la persiana, dices, siempre que pulses el botón y se tire de la persiana, va a funcionar. Pero si yo como usuario llego y tiro de la cuerda... ¿Y no pulso el botón? Pero no pulso el botón, ¿qué pasa? No funciona. O sí que funciona, pero no funciona, no se está usando de la forma que esperas. Entonces tienes que poner algún tipo de mecanismo que diga, si alguien tira de la cuerda... No pasa nada. Recógela aquí abajo, porque si no, cuando la suelte se va a caer la persiana. Ahí va, el switch de drives. Pero como unas medidas, como condiciones. Exacto, unas medidas de seguridad. No he hecho esto, no puedo dar el siguiente paso y hacer lo otro. Exacto. Eso se ve mucho en industria, que tú tienes unas condiciones y, por ejemplo, para acceder aquí, tú tienes que haber pulsado este botón, haber habilitado esta cosa y haber hecho esto. Porque si no, no va. O tienes que cumplirse X, Y y Z. Y si no se ha cumplido, la máquina entra en fallo. Exacto. Entonces, haciendo una analogía con el tema de los puestos de trabajo que me has preguntado tú, con el tema de la inteligencia artificial, que es un poco lo que está llevando este podcast y tal. Antiguamente, cuando se fabricaba algo, tú necesitabas a gente que moviera cajas de un sitio a otro, porque no habían coches, o necesitabas, el trabajo lo podía hacer un animal. Un caballo, un buey podía mover un molino para picar grano. ¿Eso, el buey le estaba quitando puestos de trabajo al ser humano? No, estaba haciendo que esos puestos de trabajo se trasladaran a otro tipo de especialización. Tenía que haber gente que hiciera piedras suficientemente grandes con una forma concreta para que tal. Tenía que haber gente que supiera cómo funcionaba ese molino. Tenía que haber gente que cuidara de ese animal y que supiera si se ponía enfermo o qué tenía que comer o qué era lo que tenía que hacer. Entonces, realmente, para moler todo ese grano, se necesitaban a lo mejor 100 personas con un palo dándole al grano para que se picara. Y ahora esas 100 personas son reemplazadas por un buey. Un buey y 4 personas que se encargan del buey y de la instalación. La revolución industrial ya ha venido hace muchos años. Esta es otra. Entonces, ¿qué pasó con la gente que solo sabía picar grano? Pues esas personas, con el tiempo, esos oficios se fueron perdiendo y los hijos de esas personas se especializaron en otras cosas. Es que es parte del avance. Es la evolución. ¿Qué pasa? Que también nos pilla un poco, que a lo mejor ese proceso ha durado 200 años.
El problema que estamos teniendo es que esos procesos cada vez van a ser más cortos. Sí, se aceleran más. Van a estar más acelerados. Pues yo me tiraría un triple, yo digo que de aquí a 2035, junior de estos de junior malos, puedes decir, en plan junior que quieren picar código y es muy poco, puestos de trabajo bien remunerados no es ninguno. Obviamente va a seguir necesitándose mucha gente y va a necesitarse gente que haga cosas, pero cada día van a necesitarse personas más especializadas. Claro, porque entiendo también que esa automatización que estamos hablando no será también accesible a todo el mundo. Sino que si tú has hecho ese código que hace esas cosas, hay que recobrarlo. A lo mejor te será más barato tener un tío ahí que comprar el código. Sí. A nivel pequeña empresa, A nivel pequeña empresa, sí. Cuando la cosa crece, es obvio que te va a sacar una rentabilidad que no es normal. Es cierto que si tú puedes comprar un producto por 20.000 euros, si no lo necesitas ya, quizá puedes contratar a una persona que acabe de salir de la universidad, que haya aprendido programación, que tenga un grado medio o algo así, te sale más barato pagarle un año de trabajo. Mucho más barato que lo otro. Porque a lo mejor esa persona va a tener un sueldo de 20, 21. Claro. En el mejor de los casos. Que yo acabo de salir del grado superior y estoy en las prácticas y he hecho 4 programas. Yo no sé a cuánto estarán colocando cada cosa, pero claro. Y es gratis, o sea, mi trabajo está siendo gratis para ellos y estoy seguro que están sacando mucha rentabilidad. Pero, punto número 1, hay que valorar cuando tú haces... y esto lo veo a día de hoy, es muy complicado verlo cuando estás en la situación. Cuando una empresa te da la oportunidad de trabajar con ellos, aunque sobre todo en el contexto de prácticas, es importante que la empresa saque rendimiento de ti, tanto como que tú saques rendimiento de la empresa. Sí. Porque tú lo que te estás llevando no tiene valor. No tiene un valor. Sí, algo fijo no. No tiene un valor fijo porque tú lo que te estás llevando es experiencia y currículum. ¿Que no estoy totalmente de acuerdo con las prácticas no remuneradas? Por supuesto. Aunque sea un sueldo mínimo, deberías de llevarte algo porque siempre que estés produciendo. Es que no sé si sabes que ahora han cambiado las formaciones profesionales y ahora tanto el primer año como el segundo vas de prácticas y no tiene sentido ninguno. Un tío del primer año que me venga de la ESO, que no toca un ordenador en su vida, un grado medio, un sistema microinformático y redes, que sea arreglar ordenadores, me lo traes a un taller y lo pongo a barrer. Yo estuve trabajando en una empresa en la cual pues, gestionaban muchos estudiantes que venían de muchos de grados de ciclos superiores de informática y otros muchos que habían terminado la carrera. Personas que tenían, cualquiera de ellos, más estudios que yo y que por mi forma de trabajar, mi forma de ser y tal, pues me los pasaban todos a mí, ¿vale? Y había gente que tú decías, este tío vale o esta tía vale. De hecho, una compañera que cuando yo me fui, ella hacía un año que había salido de la universidad cuando yo me fui de la empresa y ella cubrió mi puesto en esa empresa. Esa chica era fantástica. Esa chica era fantástica porque tenía unas cualidades muy buenas. A nivel técnico era decente, bastante buena para acabar de salir de la universidad, pero tenía otras cualidades, es que volvemos a lo mismo, tenía otras cualidades que no van intrínsecas, que no te las enseñan en la universidad. Claro, al final no es todo lo de tu nicho, sino saber también relacionarte con las personas y hacer cosas, saber venderte. Yo lo resumiría en saber venderte y en saber cómo atajar esos problemas del día a día. Nosotros en la empresa en la que estoy ahora tenemos un compañero que de hecho pues, es mayor que yo, tiene unos 52, 53 años y que prácticamente lo tenemos escondido. Porque él funciona. Tú le echas por encima de la valla los deberes
Y al día siguiente, cuando vuelvas, tiene una cajita con los deberes hechos. Pero no le molestes. Claro. Déjalo solo. Es una persona que es muy introvertida. Te estoy hablando del extremo total. O sea, sí que es cierto que se suele decir que los programadores son más introvertidos, que no les gusta tanto tal, que les gusta más hacer sus cosas, son más solitarios y tal. Algo que está cambiando mucho a día de hoy. Pero sí que es cierto que ha habido una época que eso ha sido así y punto, ya está, es así y no nos vamos a esconder a decirlo. Pero a día de hoy eso se está cambiando, pero hay gente que es así y es muy buena y lo único que necesitan es que los dejes tranquilos, que hagan su trabajo y saberlo manejar. Pero no son capaces de desenvolverse. No era un ambiente Son social personas o... que saben enfocarse en algo y quedarse ahí. Pero si a lo mejor les pasara algo o tienen que de repente trabajar con alguien nuevo, se verían en blanco. Yo, por ejemplo, me pasa el tema de que mi única cualidad real, lo que me definiría a mí como persona, es que solo tengo 2 cualidades buenas. El resto ni son buenas ni son malas y de hecho seguramente tengan muchos problemas hasta mentales. Pero yo solo tengo 2 cualidades. Resolver problemas y aprender cosas. Y las 2 combinadas son maravillosas. Pues a mí me sorprende lo mucho que me identifico contigo. Estás llevando el podcast como si estuviera hablando yo. Es como escucharme decir, Es muy importante el saber manejarte en la sociedad, el saber solucionar problemas y no pensar que va a venir alguien a cogerte de la mano y a solucionarte todo. Porque al final, yo un poco por el principio del podcast, como habéis podido observar, con 17 años ya tenía mi propio negocio, he tenido que buscarme la vida, he tenido muy poco apoyo en general. Obviamente la gente que me rodea a día de hoy me apoya y me quiere y tal, pero yo no he tenido un gran apoyo y eso me ha ayudado a buscarme la vida. Sí, a crecer, porque si no tienes alguien que te resuelva el problema, lo tienes que resolver tú. Exacto. al final estoy seguro que vas a coincidir conmigo en esto, es que a la vida aplicamos una regla de 3. Y es, nosotros queremos unos objetivos. ¿Qué hacemos para conseguirlo? Totalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Da igual lo que tenga que sacrificar, quiero este objetivo. Si el objetivo es tener tiempo para un hobby, además de estar con mi familia, amigos, etc., vamos a hacer lo que sea necesario para hacerlo. Yo por ir concluyendo un poquito, lo que quiero que la gente se quede un poco, hemos empezado un poquito con el tema de la IA, hemos pasado por el tema de la programación y también un poco pues explicando mi trayectoria. Es muy importante tener estudios porque te abre muchas puertas. Yo no quiero decir que haya tenido suerte, porque la suerte no en mi opinión no existe, o sea, la consigues con tus actos. El que te pasen cosas buenas, tú lo consigues con tus actos y con tu actitud para la vida y tal. Pero que si quieres hacer algo, a no ser que tengas un impedimento muy claro, porque no todo el mundo puede hacer todo. No todo el mundo puede hacer todo. Cada persona es diferente y cada persona tiene unas habilidades diferentes. Si crees que puedes, vas a poder hacerlo. Seguro. Lo único que no puedes pretender es decir, mira, este tío sin estudios tiene un trabajo que es bueno, que tiene un buen sueldo y joder, yo quiero eso. No han visto lo que hay detrás. Pero a lo mejor no quieres todo lo que ha pasado antes. ¿Quieres lo que ha pasado antes? Si quieres también lo que ha pasado antes, abrázalo y corre a por ello. Pero el esfuerzo está detrás siempre. Al final, pues, siempre digo que abrir, como tú dices, hay que tener estudios para abrir puertas, pero que realmente para mí solo sirven para abrirlas.
Pero luego tienes que, una vez abres esas puertas, defenderte dentro de ellas. Saber cómo llevar todo esto. Porque tú puedes saber lo que todo un montón, pero como nunca lo has hecho, tendrás que saber cómo hacerlo al final del trabajo. O sea, al final tienes que salir la faena por la puerta. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar con mi abuelo, que a las 2 semanas de empezar a trabajar con él, estaba rindiendo a un nivel superior que mi padre, que llevaba bastantes años ejerciendo ese trabajo. Y es porque yo he crecido viendo cómo mi abuelo trabajaba casi todos los días la orfebrería y también con mi abuela en su tienda de ropa. Entonces, yo he ganado de mi abuela una parte, que es esa parte social, esa parte de saber hablar con la gente, de saber no camelarla en el mal sentido, sino de saber llevar a una persona, ¿vale? Y poder obtener de esa persona el mejor rendimiento que pueda tener para la tarea que queremos hacer. Y de mi abuelo he conseguido la tenacidad, la rectitud, el saber hacer algo, el ser eficiente a la hora de hacerlo. Podía haber aprendido también el ser ordenado y meticuloso, pero Cada uno tiene su... es lo que hay. Pues nada, David, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Igualmente. Y quedas invitado para cuando quieras volver y tener otra conversación que ha sido bastante agradable. Yo veo un tema de conversación sobre hacking ético Sí. y alguna anécdota que nos haya pasado en algún sueño por ahí, pero que no es verdad. Exacto. Ojo, no es verdad. Ha pasado sueños y poco más. Pues nada, un placer. Nos vemos en la próxima. Chao.